Buenas noches, gracias como de costumbre por estar sintonizando este programa en el que hoy, para cerrar pues, nuestro periodo dedicado a las migraciones, vamos a irnos lo más lejos posible, ¿no? Vamos a salir literalmente del planeta, viajar hacia el espacio, ¿no? Para explorar esta especie de, pues yo creo que es una fascinación y también una obsesión que hemos tenido la humanidad por la fuga, por el salir de este mundo para encontrar otros. Entonces este programa, para cerrar con broche de oro, va a ser pues explorar estos mundos, al menos desde la literatura especulativa, ¿no? Y para esto me da muchísimo gusto que nos acompañe hoy nuestra capitana, que es Gabriela Damián Mirabete, que les cuento es autora, es escritora y cofundadora del Cúmulo de Tesla, que es un colectivo de arte y ciencia que hacen diversas actividades. Y sus libros La canción detrás de todas las cosas y Soñará en el jardín han sido traducidos a diferentes idiomas y reconocidos con premios internacionales como el James Tiptree Jr., no sé si lo pronuncié bien, espero que sí, y el Shirley Jackson Award. Gabriela, me gusta. Hola. Qué buena onda que viniste. Qué felicidad, muchas gracias por invitarme. Lograste venir desde las estrellas a platicar un rato con nosotros. Sí, ahí dejé en el parquímetro el ovni. Antes de seguir la fuga, ¿no? Perpetua. Estaba pensando que creo que yo la primera vez que me crucé con alguno de tus temas y contigo fue en una LEF, creo, aquí en la UNAM, antes de la pandemia. O sea, yo mido la vida antes y después de la pandemia, eso fue antes, no sé bien en qué año, y era justamente una charla que tenías con Antígona Segura, ¿verdad? Que era algo como Marte en la ciencia y en la ficción, ¿no? ¿Recuerdas que hacían, no sé si lo hicieron un par de veces, era muy bonito ese formato, esa discusión. Y entonces a partir de ahí pensé que a lo mejor podemos, pues sí, empezar por el planeta rojo, que finalmente probablemente es el más sonado en literatura y en sagas narrativas, ¿no? Porque lo tenemos aquí cerquita. Sí, es justo Antígona Segura, que está en el Instituto de Ciencias Nucleares, y yo, que somos del Cúmulo de Tesla, teníamos este diálogo porque justamente nos parecía muy interesante explorar cómo cuando la imaginación es la única que llega a estos espacios, pues produce un montón de qué pasaría si, ¿no? Claro. Que finalmente es la materia prima de la ciencia ficción. Y antes de Marte estuvo la Luna, por ejemplo, ¿no? Que impulsó incluso pues, el cine, con Méliès y todas estas imágenes de cómo sería llegar hasta allá, ¿no? En bicicleta, aérea y en máquinas extraordinarias. Pero después, claro, cuando ya llegamos a la Luna, la tuvimos o la tenemos un poco abandonada, porque ya sabemos cómo es, ¿no? Yeah. El lado oscuro de la Luna, ¿no? Sí, sigue siendo producto, bueno, sigue inspirando muchas fantasías musicales, cinematográficas, etcétera. Pero Marte ahora, que se ve posible, o que ya es posible gracias a que, pues estamos ahí, hay presencia humana ahí con los robotitos que están haciendo investigaciones, pues desde luego que ya nos ocupa la imaginación, pero creo que de otra manera, de una manera mucho menos ingenua, que como cuando veíamos a la Luna y esta cosa romántica, nocturna de cantarle a la Luna, ya con Marte es una cosa mucho más aterrizada y mucho más basada en pues, las recientes novedades. Aunque no siempre fue así. En el siglo XIX se creía que Marte estaba habitado y que incluso tenía canales, ¿no? Y jardines inmensos, verdes, porque eso es lo que el telescopio de forma ambigua sugería, ¿no? Que sería fantástico. Qué lástima que no hubo marcianos, no al menos ese tipo de marcianos, ¿no? Sí, de jardín, ¿no? Así viven en un Edén y ahí llegaremos después. Ahora ya sabemos que es muy distinto, ¿no? Entonces sí, justo esta posibilidad, ¿no? Cuando vemos posible ese territorio, empezamos a poblarlo primero con la imaginación. Y yo creo que ahí un hito importantísimo fue Ray Bradbury con las Crónicas Marcianas, que además de proponernos unos marcianos distintos, ¿no? A este imaginario de los hombrecitos verdes, los marcianos eran muy bellos, ¿no? Con estos ojos dorados y estos artefactos casi mágicos, ¿no? De humo y de metales y de vapores, que finalmente lo tremendo, y que es lo que Bradbury propone, es que
desde luego vamos en una misión de colonización, con todo lo que esa palabra implica. Claro. Que no es bueno, como habitantes del continente americano lo sabemos. La palabra colonización no trae una resonancia buena. Claro. Y sin embargo es la que usamos para hablar de irnos a otros lugares. Colonizar otros mundos, es cierto. Y es paradójico, ¿no? Como que también habría que replantearnos el lenguaje que utilizamos, y creo que es lo que Bradbury hace a la hora de decir, bueno, los marcianos, que al final no les estoy dando ningún spoiler si les digo esto, la verdad. Invitando a leer más bien. Invitando a leer, porque ya tiene muchos años que se publicó. Pero además, léanlo, de verdad, es bellísimo ese libro. Los marcianos que se reflejan en la superficie del lago son los humanos. O sea, realmente nosotros seremos los marcianos, porque ya sabemos que no hay nadie allá arriba, ¿no? Claro. Pero bueno, si vamos a ser marcianos, ¿qué clase de marcianos vamos a ser? ¿Vamos a ser como los humanos, que colonizan y que destruyen? ¿O qué clase de marcianos seremos? Pues si le preguntas a Elon Musk, exactamente los mismos que aquí, lo peor de aquí, ¿no? Es como las fantasías actuales, digamos, de colonización, así se hablan, solo van en pos de la explotación minera, ¿no? Y a replicar un poco todos los tropiezos de la sociedad contemporánea. Pero bueno, entre uno y otro, digamos, entre Bradbury, las Crónicas Marcianas y Elon Musk y sus disparates, pues hay varias sagas ahí en Marte, ¿no? Que suceden. Varios han hecho películas también. ¿Cuál de esas te gusta, tío? Sí, bueno, está El Marciano, que es muy famosa y muy reciente, ¿no? Y que creo que apunta justo a esto, ¿no? A este apego a la ciencia que ya tiene como objetivo terraformar Marte. Pero eso es muy contemporáneo y también ya menos fantasioso. A mí me gustan las que son muy fantasiosas y me gusta mucho cómo Philip K. Dick también habla de esto, ¿no? Como de qué es lo que nos vamos a llevar allá, ¿no? Y habla mucho de, ya lo vimos en Blade Runner, que está sugerido, o sea, todo lo que pasa en Blade Runner ocurre en la Tierra, pero en la novela sabemos que hay colonias en Marte, ¿no? Y que los robots, los androides, los Nexus, ¿no? Son empleados para trabajo esclavo y por eso se rebelan, ¿no? Y también en varias otras de sus novelas tiene esta fijación con Marte como un lugar, sí, de recreo, de descanso, que también del cual se extraen recursos, pero ya estamos viendo los problemas, ¿no? que comporta pensar en el éxodo, ¿no? Y que comporta pensar también en esa extracción de recursos. ¿Quiénes van a ir? ¿Qué se necesita? ¿Cuánto dinero? ¿Quién lo va a poner? ¿Qué clase de humanos van a viajar para ser turistas y qué clase de humanos a ser obreros, ¿no? Entonces, a mí el Marte de Philip K. Dick me fascina. Yo creo que hay mucha presencia de Marte y de estos problemas ya en la obra de Philip K. Dick, con unas aventuras en medio que, bueno, son fabulosas, y dilemas filosóficos, ¿no? Totalmente. Que además lo que hizo Dick a la larga era muy prolífico, ¿no? Era este tipo de personaje que ves su biografía y ves que tuvo 5 esposas, era alcohólico y consumía sustancias, y dices, ¿a qué hora se escribía tanto? Y también, ¿no? Son 50 novelas, no sé cuántas, y tiene este universo entrecruzado, ¿no? Que tienes personajes que son spin-offs de otras, y luego pues una trilogía en que dialogan. Mucho de eso en el espacio, en efecto. Yo recuerdo mucho, no sé exactamente en qué libro es, o si es en uno de sus cuentos, que están como en unas colonias extraterrestres y viven pues en estos como containers casi, ¿no? Bajo tierra, y entonces tienen como unas experiencias como de conciencia alterada a través de tomar una sustancia y jugar como con unas muñecas, ¿no? Y con eso es muy curioso, pero los adultos que están ahí están como completamente obsesionados con este juego, y unos personajes son niños y son, pues, ven eso como, ¿qué les pasa, no? A los adultos. Pero sí, me encantan todo ese universo de Dick. Sí, es una locura. Y bueno, cuando él dijo que varias de las cosas que había pensado para él eran reales y que en realidad vivíamos en una línea de tiempo alterna, ¿no? Sí. Donde había ganado la Segunda Guerra Mundial el bando contrario, pues ya mucha gente se empezó a asustar. Pero sin duda es un personaje interesantísimo y creo que sus ideas de Marte muy bien atisbadas, ¿no? En los 60,
y que, bueno, en el cine se empezaron a explorar en los 80, ¿no? Con una de ellas grabada en la Ciudad de México. Bueno, además de Blade Runner. El Vengador del Futuro. Exacto, en español, sí. Que viene de un cuento justo que se llama Lo recordaremos por usted perfectamente, ¿no? Y que trata de la implantación de recuerdos. Y que, bueno, ahí tiene que ver, ¿no? Los viajes espaciales y estas vacaciones, ¿no? En otros parajes. Pero sí, es una maravilla que ese poder de anticipación, ¿no? Que tuvo, porque justo estamos viendo esos dilemas ahora en la segunda década del siglo XXI. Sí, casi profético. Yo siempre pienso en estos... O sea, un poco, digamos, Blade Runner, o bueno, la novela que da origen, que es Sueñan los androides con ovejas eléctricas, es un poco el regreso del hijo pródigo. Y creo que si le diéramos suficiente tiempo a la humanidad para llegar a esas inteligencias artificiales o androides así humanoides, a fuerza sería un bucle que se nos vendría de vuelta, ¿no? Exacto. Y finalmente yo veo esta novela como una reflexión de, bueno, si ya suplantamos a todos los animales por dobles mecánicos, vaya, y nosotros como humanos somos animales, pues ¿por qué no nos va a pasar a nosotros también, ¿no? Y es un poco ese punta del iceberg. Se nos acaba de ir el primer bloque. Último marciano que quieras mencionar, cortito. Ay, bueno, hay un marciano que está un poco abandonado, sí, pero es el marciano del planeta X, del Pato Lucas, que siempre se pelea con él. Sí, ese marcianito, lo amo con todo mi corazón y creo que lo tenemos muy olvidado. Marvin, ¿o cómo se llama? ¿no? Sí, Marvin el marciano. Sí, me encanta. Exactamente. Que además juega un poco como con una cosa romana, ¿no? Claro, porque Marte. Romano. Porque claro, el dios de la guerra. El dios de la guerra. Sí. Buenísimo. Pues ustedes ahí en casa no le cambien porque ahora a la vuelta nos vamos a ir más lejos de Marte. Vamos y venimos. Qué bueno que no le cambiaron y si pues acaban de sintonizar, estamos aquí hablando pues de éxodos extraplanetarios, ¿no? Desde la ficción especulativa, por supuesto, en búsqueda perpetua de otros mundos, ¿no? De habitar otros mundos. Y estábamos hablando un poco de Philip K. Dick, ¿no? Que de alguna u otra manera hace su literatura un poco como en el sistema solar, ¿no? Yo me imagino, o sea, luego puede callarnos con las más lejanas, pero es como algo muy, muy aquí. Y su contraparte, que es pues, un súper autor de ciencia ficción y que estaba pues, en esta época de Guerra Fría, polaco, Stanisław Lem, a mi gusto de los mejores escritores de ficción especulativa, vamos a dejarlo así, y que además pues, sus novelas Solaris y Sueñan los androides con ovejas eléctricas las separan unos cuantos años, ¿no? Como 5 años de diferencia, o sea, son muy contemporáneas entre sí. Y además entre ellos se conocían, obviamente se ubicaban, y Lem le escribía cartas a Philip K. Dick y lo admiraba, y Philip K. Dick pues, tenía este sentimiento persecutorio perenne, ¿no? Creo que lo denunció con la CIA de que lo quería reclutar para volverlo soviético, bueno, en fin, pero se admiraban como autores al menos. Y entonces, pues como que está bonito pensar nuestra galaxia, o bueno, nuestro sistema solar, y luego Lem pues, se lo lleva al otro lado del universo, a Solaris, ¿no? Que es pues el otro gran hito de esa literatura de las décadas de los 60, en que además vamos y encontramos una cosa muy desconcertante, que es un planeta consciente, pero que no necesariamente te devuelve lo que tú esperarías que te devolviera, ¿cierto? Claro, porque justamente el inconsciente, ¿no? Es lo que dirige todas las operaciones, ¿no? Ese diálogo entre inconscientes, que se parece mucho a la realidad, ¿no? Se parece mucho a nuestra vida también. Y aquí lo que hace Lem es brillante, ¿no? Es plantear justamente esta, pues esta necesidad de ocupar, ¿no? Humana, que en realidad es un poco un capricho, y que a la hora de llegar a un planeta que puede devolverte un diálogo, pues desde luego que si no tienes en orden tus asuntos, no te va a gustar lo que ves, ¿no? Y es un poco, a mí me gusta mucho poner este diálogo de lo que pasa en Solaris con lo que pasa en esta novela de Ursula K. Le Guin, que se llama El nombre del mundo es bosque, que es otro planeta consciente, que es
el hogar de los atzianos, que también sueñan, ¿no? Y duermen y viven dentro del sueño. Pero no solo eso, hay otro cuento de Le Guin que se llama Más vasto que los imperios y más lento, y es otro planeta vegetal consciente que hace sentir su propio miedo a los seres humanos que lo visitan, porque nunca ha visto, nunca ha sentido, nunca ha recibido ninguna visita de un ser humano, mucho menos. Claro. Entonces pueden experimentar el miedo. Entonces esta ciencia ficción que se ocupa de las emociones, de la psicología, y que empieza ya a permear a finales de los 60, a los 70, es mi favorita, porque justamente nos confronta realmente con lo que implica tener esta clase de deseos, estas ambiciones tan grandes, y ser humanos, ser primates, ser mamíferos, ¿no? Y cómo compaginamos esas ambiciones con este cuerpo orgánico y esta mentalidad y esta psicología tan limitada como para dialogar con esos niveles de conciencia, ¿no? Claro. Creo que nos ponen en unos dilemas fabulosos que, yo insisto, están perfectos para que los exploremos justo ahora que estamos pensando en estas migraciones fuera de la Tierra, y también enfrentándonos a las inteligencias artificiales, o como a mí me gusta llamarlas, cogniciones sintéticas, ¿no? Entonces, creo que además Tarkovsky, ¿no?, hizo un excelente trabajo con Solaris, que para mí, aunque hubo una versión 2000era, creo, 90era, 2000era, sí, con George Clooney. Ha habido un par, sí, esa era de Soderbergh. Sí, exacto, de Soderbergh. Sí. Pues no es... No se ha llegado a ese nivel de complejidad, de belleza, ¿no?, cinematográfica respecto a la historia de Solaris. Entonces, creo que vale mucho la pena revisitar tanto la novela de Lem como la película de Tarkovsky, precisamente por su profundidad, su actualidad, y además eso, que se trata del dilema de lo humano, que ahorita es algo que... un concepto que necesita urgentemente redefiniciones, ¿no? Y que no tenemos resuelto, ¿no? Totalmente cierto. Yo recuerdo como este lema de Solaris de, pues si no te puedes, si ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos realmente, pues ¿cómo pretendemos ir a entender una inteligencia, una conciencia cósmica? Y finalmente lo que te devuelve este planeta, como bien dices tú, pues a través del inconsciente, pues son todos estos traumas que uno y una va escondiendo, ¿no?, y cargando así, irresueltamente. Y curiosamente, fíjate que ahí hay un espejo interesante con la de Dick que estábamos hablando hace rato, porque en la de Dick todo el meollo del asunto es cómo está discernir entre humano y androide, discernir entre humano y máquina, y básicamente pues esta prueba de la empatía, pero el personaje empieza a tener empatía empieza a ver si es un androide porque tiene empatía por los androides. Y es curioso porque este tipo de sagas que se hacían en los 60 exploran cuestionamientos ultravigentes ahorita, que ahorita deberíamos volver a explorar, creo yo, ¿no? Sí. Sí, justo eso es lo que hace la ciencia ficción cuando se pone filosófica, ¿no? Y que yo siento que incluso varias personas que están pensando en estos dilemas tienen que recurrir a la ciencia ficción porque ya los ha intentado resolver desde antes, ¿no? Desde hace décadas. Y entonces, bueno, hay una nueva corriente filosófica que está alimentándose muchísimo de la ciencia ficción para poder entender la realidad, ¿no? Lo cual a mí me parece una maravilla. Genial. Y bueno, y a la vez es un bucle curioso porque se llama, creo que The Evening Rocket, es un podcast, una serie que hicieron solo unos cuantos capítulos, no sé si te suene, en que trazan las ideas de Elon Musk, que hace empresas, a la ciencia ficción que él leía de niño, finalmente, que es un poco, ahí están todos esos precedentes, ¿no? Sí, y que me encanta, lo acabo de descubrir, de hecho, una amiga, Alejandra Espino, el cúmulo de Tesla me lo pasó. Y justamente creo que había por ahí un meme genial, ya sabemos que los memes también son síntesis filosóficas contemporáneas, que decía, era de una biblioteca, es una fotografía tomada en una, no recuerdo si es una biblioteca o una librería, pero ya sean libreros o bibliotecarios, pusieron un estante con obras de ciencia ficción, de la genealogía, ¿no?, de estas que leía Elon Musk, y decía, con un letrero enorme,
no era un manual de instrucciones, era una advertencia. Tal cual. Y es eso, ¿no? Creo que precisamente todas estas obras se escribieron como un experimento intelectual, emocional, psicológico y también, desde luego, científico. Así empezó la ciencia ficción, por lo menos en el siglo XX. Antes se trataba de más cosas, ¿no? Pero en estos experimentos intelectuales, emocionales, psicológicos, la ciencia ficción nos está planteando dilemas, no nos está antojando caprichos, ¿no? Claro. Y lo que pasa con los millonarios, tanto de las corporaciones en los laboratorios, ¿no?, de reproducción de seres vivos, como en la nueva carrera espacial, están intentando emular esas obras, ¿no?, que tenían estas grandes ambiciones, pero que mostraban también grandes fracasos, precisamente porque en nuestra humanidad hay cosas que no ha superado, ¿no? La violencia, la discriminación, la desigualdad. Total. Si no tenemos eso resuelto y sobre todo si tenemos una crisis climática, ¿no?, que ya no va a haber, o sea, no tenemos planeta de repuesto, pero buscarlo implicaría quitarle recursos a salvar pues, ¿qué hacemos con todo esto, no? O sea, ¿realmente vale la pena? Como que son planteamientos que incluso las personas que escribimos ciencia ficción, como Kim Stanley Robinson, se han planteado eso. Yo ya no quiero escribir. Y eso que Kim Stanley Robinson hizo precisamente una saga muy importante sobre Marte, ¿no? Pero dijo, yo me jubilo de las obras de ciencia ficción fuera de la Tierra porque esto requiere mi atención inmediata. Y como un postulado ético lo ha hecho, ¿no? Entonces, incluso nosotros, que nos encanta la ensoñación con esa gran ambición que es que el espíritu humano, ¿no?, y las civilizaciones que conforman este planeta viajen muy lejos o lleguen muy lejos, de alguna manera, como una postura ética, nos preguntamos, ¿sí? ¿Para qué? ¿No? En este momento de la historia. Creo que es una pregunta pertinente. Claro. ¿De quién era esta? Es una cita famosa, seguramente tú sabes, como que la labor un poco de la ciencia ficción no es predecir el automóvil, sino el tráfico. Sí. ¿no? O sea, el problema que va a generar eso y en efecto, a lo mejor antes de que se nos vaya a agotar el programa, valdría la pena mencionar Contacto, no sé, que sé que es una novela que hace ecos con esto que te gusta y que además hizo Sagan, ¿no? A lo mejor podemos cerrar con eso. Sí, creo que, bueno, Ballard, por supuesto, fue Ballard el que dijo esto de predecir el tráfico, exactamente, ¿no? Y creo que Carl Sagan, como persona que, pues que trabajaba dentro de la ciencia, pero que también tenía una fuerte preocupación por, digamos, lo mejor del ser humano como especie, como sin esta romantización, ¿no?, de somos lo máximo, somos, ¿no?, quienes estamos a cargo de la creación y estas cosas, se planteó muchas veces estos dilemas y en Contacto, que es una novela muy bella, que tuvo una película muy exitosa en los 90, pero la novela es de los 80, me parece que es del 84 o el 85, no recuerdo con precisión el año, justamente establece un protocolo bastante apegado a lo que tendría que ser y que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, ¿no?, en estas misiones sin sentido de Elon Musk, porque él plantea, pues, la necesidad de que haya un comité global que evalúe desde la manera en cómo nos vamos a comunicar, ¿no?, hasta quiénes tendrían que representarnos, ¿no? Y esto, pues, pasa porque no sean los que han sido los protagonistas de todas las películas famosas, ¿no?, del encuentro cercano del tercer tipo, que es el prototipo, ¿no?, sí, del estadounidense, ¿no?, científico, joven, etcétera, etcétera. Ursula K. Le Guin, en un texto hermoso que se llama La abuela espacial, decía que sí, tenemos al cosmonauta ruso o americano, ¿no?, joven, con el cerebro y el físico perfecto, como prototipo, ¿no?, para ser representantes de la Tierra, pero ella decía, quizá una abuela que lo ha vivido todo, que ha parido muchas veces, que ha sabido de la vida, del dolor, de la cotidianidad doméstica,
quizá podría decir más de qué se trata el planeta Tierra que este joven, ¿no? Me encanta. Y creo que un poco la novela de Contacto empieza a replantear estas cosas, ¿no? Como Carl Sagan pues tenía este sueño, ¿no? De alguna manera, con su mente fabulosamente científica, creó un protocolo, ¿no? En dado caso de que sí nos vayamos, ¿cómo tendría que ser esto? ¿No? Entonces creo que también es otra novela a revisar, ¿no? Porque no es como lo estamos viendo ahora. No tendrían que ser los millonarios los que decidan quiénes se van y a quiénes le venden unas vacaciones. Es la peor idea de todas, que sean los peor. millonarios quienes decidan lo que sea, ¿no? Exacto. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Gabriela, muchas gracias por venir. Les dejamos ese bonito pensamiento de la abuela cósmica y pues bueno, con esto cerramos Migraciones. Nos vemos la siguiente semana, misma hora, mismo canal, para abrir un nuevo tema. Gracias por sintonizar.